Bueno, estamos con Graciela Fernández Mejide. Gracias, Graciela, por estar aquí, con Martín Balsa. Su gusto. Y Seferino, reeditás un libro que fue y es muy polémico, que es una larga entrevista que vos le hacés a Jorge Videla. Hoy está muerto. Y me gustaría que vos un poquito abrieras el juego y yo te preguntaría a vos primero, ¿qué significó para vos este testimonio que conseguiste? Bueno, para mí yo creo que después de entrevistar a Videla y de escribirlo, se puede entrevistar a cualquier persona, porque yo también tenía siempre los mismos prejuicios de todos. Creo que el periodista tiene que abandonar un poco esa situación de sensiblería y entrevistar a todos los que tienen información, a todos los protagonistas de la historia, pensando en el lector, y cumplir su papel, que es nada más, o sea, volver un poco a las fuentes clásicas. Y acá, como él estaba anclado en el pasado, digamos, una vez que encontré el tono de cómo quería escribirlo, ya después fue fácil, porque era un relato muy articulado, muy frío, como si lo hubiera hecho otra persona. Graciela, leíste el libro, ¿no? Sí, claro. Y la pregunta es, primero, ¿qué te pareció? Y después, si a 40 años del 76, la sociedad argentina, entre todos, hemos aprendido la lección, ¿no? De lo que nos pasó y hemos podido elaborar hacia futuro. De hecho, tenemos 40 años de democracia ya. A ver, Clara, jamás diría la sociedad argentina toda entera. Porque, Está muy bien. qué sé yo, me parece que la gravedad de la tragedia y lo que había precedido la tragedia, la forma como se reaccionó durante la represión, produjeron un voto en el 83 que estaba diciendo de alguna manera, aunque no se articulara así, basta, los problemas típicos de la democracia, los conflictos de la democracia los vamos a arreglar los políticos. De hecho, en 40 años, ustedes me dirán que han cambiado las situaciones políticas en el mundo, intentos no faltaron, tanto por derecha como izquierda, la tablada y Semana Santa, como para recuperar espacios de protagonismo de un lado y del otro. Sin embargo, la sociedad dio a la espalda de cualquiera de esas posibilidades, y crisis fuertes como tuvimos en 2001, no escuché nadie a quien se le ocurriera decir que venga el poder de los militares. Es decir, a nadie se le ocurrió. Esto hay que solucionarlo, y de hecho fueron dos políticos, Duhalde y Alfonsín, los que se sentaban y decían, bueno, ¿cuánto avanzamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no podemos hacer? Yo creo que eso es lo que hay que rescatar como bueno. Yo la otra cosa que rescato, con todo el dolor y sintiendo que fueron años inútiles los 70, es decir, no nos pasó nada bueno, todos perdieron y todos perdimos. Pero si voy a mirar la mitad del vaso lleno, yo diría dos conceptos que en los 60 y en los 70 eran ampliamente despreciados, ignorados, que es democracia y derechos humanos, que se instalaron. Vos me vas a preguntar si la democracia que queremos, si es la democracia fuerte, sólida, con instituciones que dan respuesta. Yo te diría todavía no. Y creo que hay que trabajar mucho en ese sentido. Pero, ¿y si el concepto total de derechos humanos se tiene? Hoy, cuando se habla de derechos humanos, se piensa en la violación a la vida, a la libertad de los 70, y cuesta mucho entender en los derechos culturales, sociales, económicos, medioambientales, es decir, estirarlos, ¿no? General Balsa, su posición frente a esto, porque a usted le tocó hacer una autocrítica muy importante en su momento, creo que fue en el año 95. Además, yo estuve leyendo su libro y en 2 páginas usted habla de que hubo también 100 conscriptos desaparecidos que hacían pasar por desertores. Sí, si me permite, yo he tenido oportunidad de tratar a Graciela en muchas oportunidades, las reuniones con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, por distintos casos, y me quedó grabado el día que en el Congreso me invitaron y habló Graciela, creo que era diputada entonces,
que se inauguró una biblioteca que llevaba el nombre de Ilia. Y ella dijo lo que acaba de decir, yo lo escuché, palabras más, palabras menos, porque dijo, refiriéndose a los golpes de Estado, yo en este libro, no le estoy haciendo propaganda, los 4 últimos golpes cívico-militares fue a partir del momento que yo ingresé al colegio y hasta que me retiré del ejército, hubo 4 golpes de Estado. No tengo vivencia el del 43 y el del 30, pero Graciela dijo, refiriéndose a los golpes de Estado, dijo, con gran parte de la sociedad sin convicciones democráticas. Me acuerdo que usted dijo, palabras más, palabras menos. Sí, no hay golpe posible si un pedazo de la sociedad no acompaña, por los motivos que sean. Sí, sí. Acá se adujo... Yo en los años 1974, contesto enseguida, pero en 1974 y 1975, terminé la Escuela de Guerra en el 73, estuve en Comodoro Rivadavia, destinado. De Comodoro voy a Perú 2 años, hice un curso que lo daba, de Estado Mayor y luego uno que daba a la Universidad Mayor de San Marcos. Vengo aquí en el año 78, ya había bajado una cosa, no toda. Entonces muchas de las cosas... era lo que se conversaba, pero ya en el 79 viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los decibeles bajaron. A mí me impresionó mucho cuando el general Viñone, esto me enteré, no en su momento, por principio no estaba acá, pero me enteré mucho después, 2 soldados del colegio militar, soldados, porque el colegio militar, además de cadete, tenía 2 compañías de soldados. El apellido de esos 2 soldados, que no tengo referencia, uno era Steinberg y el otro García. Desaparecieron. A raíz de eso leí varios libros de gente que había incursionado en la desaparición. Más de 100 soldados declarados desertores. La deserción es una falta de disciplina, no es un delito. La primera deserción tenían un recargo de... ¿Uno de esos soldados es el que involucra el caso Milani? Ledo. Prefiero contar esto y después le respondo esto, lo segundo. Cortito porque tenemos poco tiempo. Entonces. Bueno, pero importante, me refiero a los otros, que haya 100 desertores con 48 años en el servicio. El desertor normalmente, tiempo después, se presentaba voluntariamente, o lo traía la madre. O lo detenía la policía porque no tenía documentos, o se beneficiaba con una ley de amnistía. No puede ser que más de 100 desertores, mediante, en mi opinión, fraguadas, se falsificó un instrumento público como un acta de deserción, y ninguno de esos fue ni aprendido, ni se presentó voluntariamente y se benefició. De manera que hombres que habían sido puestos por la ley del servicio militar obligatorio para defender a la patria, aprender, fueron miserablemente secuestrados, no me cabe duda que hasta torturados y desaparecidos. Eso es una burla a la sociedad. El caso que usted me pregunta, tendría que conocerlo un poco más en profundidad, y si tuviera que darme una respuesta sobre ese último caso, estoy dispuesto a darla, pero no quisiera darla primero en televisión, sino ante algún magistrado. Graciela, ¿qué podrían hacer los organismos de derechos humanos después de la experiencia durante el kirchnerismo? ¿Qué más podrían hacer para ayudar, digamos, a esta comprensión histórica? No, lo que no hicieron no lo van a hacer. O sea, aquel que ha negado terminantemente cuestiones de la verdad, como por ejemplo que acá hubo guerrilla, claro, hoy no lo va a reconocer, y tampoco tenemos por qué ser tan exigentes. Para eso están los trabajos de los historiadores, que hay más de 2, por suerte. Periodista en este caso. Porque Joffre dijo, hay 2 que hacen historia, hay más. Hay más. Hay quienes, saliendo del testimonio, nos animamos a meternos con la historia, que es el caso de algunos familiares, es el mío, por ejemplo, para poder entender por qué desapareció Pablo. Una anécdota, a Pablo lo citaron después de 3 años a hacer el servicio militar, después que estaba desaparecido. Yo fui, me presenté y le dije, ojalá lo encuentren. Es decir, la dureza y la crueldad. Es más,
la máxima crueldad, yo no sé si la máxima, no voy a calificar, pero una de esas crueldades es obligarnos a los padres a matar a nuestros hijos. Los padres tuvimos que decir en algún momento, mi hijo está muerto, no lo busco más. Mi hija, ya acepto que no es una desaparecida, es una muerta. Y nunca tuvimos, la mayoría, los datos concretos que nos permitiera cerrar ese duelo. Ahora, hoy por hoy, o entendemos todo lo que nos pasó para entendernos cómo somos. Porque cuando se habla de conspiración y de otros actores, además de los militares que se ponían a la cabeza porque querían el poder, el propio Videla te lo dice a vos. Primero dice, nosotros no necesitábamos haber tomado el poder y qué sé yo, con la ley nos alcanzaba, y después dice, pero queríamos cambiar esto, cambiar aquello y cambiar aquello, y eso solo se hace con el poder. Y estaban acostumbrados a sentirse padres de la patria, antes que la patria, los habían educado en eso. Tenían toda la tradición católica también. Tenían toda la tradición, todo demás. Eso coexistió con grupos económicos que les interesaba, con políticos que no podían resolver los problemas políticamente e iban y recurrían a los militares, golpeaban el cuartel, como se decía. Y de últimas, es cierto lo que dice Joffre, lógicamente tuvo acceso a mucho más material de lo que puede tener cualquiera de nosotros, que la clase política de oposición también no estuvo a la altura de las circunstancias para parar el golpe. Sin duda. Y también esos grupos terroristas que en plena democracia, no sé, seguían matando, como a Rucci, por ejemplo. Pero es que el terror forma parte de la guerrilla urbana. El foco ese enfrentamiento. El terror forma parte de la guerrilla urbana. La diferencia clara es la responsabilidad que vos tenés cuando tu accionar, tu único escudo es tu pellejo, y lo más que podés hacer, si podés, es escapar. Y por ahí te torturan y hasta entregás gente. Con los militares no había ese problema. El que tenía el gobierno secuestraba, torturaba, interrogaba, juzgaba, ajusticiaba y escondía el cadáver y se garantizaba la impunidad. Yo adhiero totalmente, si me permiten, lo que dice la señora. Ella dijo que Videla reconoció esto. Ayer yo publiqué un artículo en el diario Clarín y decía, transcribí lo que el general Díaz Besón, un represor, dijo, lo declaró, que el golpe no se hizo para combatir la violencia, porque ya estaba, se hizo para cambiar, de sacar el peronismo y cambiar un modo de vida. Lo dice el general Díaz Besone. Yo he tratado... Nos tenemos que ir. En este libro. Nos tenemos que ir. No, pero le quiero decir... No, es que nos tenemos que ir, nos están sacando, y no quiero olvidarme también, ya que hemos criticado a la clase política, creo que debemos reconocer todo lo que hizo Ricardo Alfonsín. Y otros políticos, y otra gente que se animó a incorporarse a los organismos por una cuestión de motivos no personales, sino de principio. A los dos muchas gracias, fue un gusto tenerlos. Nos despedimos. Hasta el próximo miércoles.